Hola amigos, me llamo Alberto García Chavida, les hablo desde Tordesillas, Valladolid, España, y desde el Centro Internacional para la Defensa de la Vida, CIDEVIDA. Nos encontramos ubicados en una iglesia que es la iglesia de San Juan, una iglesia que permanecía cerrada al culto desde varias décadas. Hemos hecho una labor de acondicionamiento para tener en esta iglesia una exposición permanente en defensa de la vida. Yo soy Agustín Martínez Represa, médico, pediatra por más señas. La idea principal nuestra es informar a la gente, a todo el mundo, de qué es un embarazo, cuándo se inicia la vida humana, cómo se desarrolla, cuándo se termina por vías naturales. Y luego pasamos a la información de lo que es, yo lo llamo cariñosamente los horrores, que es explicar los tipos, los métodos que se siguen para provocar un aborto, la crueldad de todos ellos, el resultado final de un aborto, que es un bebé hecho pedazos. Eso, porque si no se ve, si no se dan imágenes, las palabras las lleva el viento. La exposición consta de varias secciones. Una de ellas, precisamente es quizá en la que nos detendremos más, es lo que dice la ciencia. Otra es lo que dice el derecho, lo que dice la historia, la tercera sección, y por último tenemos una sección que pienso que es especialmente importante, que son algunos testimonios de personas que han sufrido lo que llaman el síndrome posaborto. Vamos a fijarnos en las huellas que han dejado estos pies, que son de un feto, para seguir el itinerario que nos marcan y así ver las distintas secciones. En esta primera sección vamos a fijarnos en lo que dice el derecho sobre la vida. Les explicaba hace un momento que CIDEVIDA tiene vocación universal. Ha nacido en España, estamos en los inicios, pero desde el principio CIDEVIDA quiere ser un foco que dé luz a todo el universo, y por eso vamos a fijarnos en lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos habla de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. El derecho a la vida está consagrado ya en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Eso no lo podemos olvidar. Si pensamos en el ámbito local, tenemos que la Constitución española también lo recoge en el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. ¿Qué dice la ciencia sobre el desarrollo embrionario? Pienso que si tuviese que resumirlo con 3 palabras, diría coordinación, continuidad y gradualidad. CIDEVIDA ha contado desde el principio con un comité científico formado por profesores universitarios de la talla de Mónica López Barahona, de César Nombela, de Nicolás Jouvet, y con ellos vamos a hacer un recorrido de esta sección. Tenemos aquí lo que ocurre en el instante de la concepción, es decir, los espermatozoides van llegando al óvulo, solo uno de ellos penetrará en el óvulo. Ese es el comienzo de la vida humana. Y vemos que desde ahí hasta el final hay una sucesión de etapas con una continuidad perfecta. Ya en el día 4 vemos que comienza la diferenciación celular. Es un proceso que va a llevar la formación de distintos tejidos y órganos. Inmediatamente después tiene lugar algo que es importante, que es la implantación. Termina la migración del óvulo por las trompas de falopio y se produce la anidación del óvulo en su lugar, donde va a pasar los siguientes 9 meses.
Y muy pronto tiene lugar la formación del sistema nervioso, que es el sistema que coordina todos los demás. Por eso es el primero que se va a formar. Y luego hay una gradualidad. Por supuesto que no es siempre la misma forma desde sus fases iniciales, desde que el embrión se forma hasta las últimas etapas, pero eso va sucediendo a lo largo no ya de la vida del embrión, sino a lo largo de toda nuestra existencia. Es muy distinta la forma de una persona cuando tiene 5 o 6 años, cuando está ya perfectamente desarrollado, o no digamos ya en fase de senectud. Ninguna persona que haya estudiado mínimamente biología o ciencias de la salud en general se plantea ninguna duda razonable de que el embrión, desde las primeras etapas de desarrollo, es más, el cigoto ya es un nuevo ser, es un ser humano, y ese ser humano pertenece a la especie humana. Ninguna mujer sería capaz de ver las imágenes que podemos mostrar aquí para informar. Nuestro único deseo es informar en Ci de Vida de lo que es el aborto, de los horrores que eso supone. Ninguna creo que seguiría adelante. Hay una continuidad desde el momento de la fecundación hasta, no hasta el nacimiento, sino hasta la muerte natural. Podemos distinguir fases, podemos llamarlas de distintas formas: mórula, fase de blástula, gástrula, pero son nombres que nos sirven para nuestro estudio, pero hay una continuidad desde el principio hasta el final. Por eso, cuando alguna persona se ha puesto en duda si allí había vida humana, que sí, por supuesto que había un ser, pero si ese ser era un ser humano, pues en el fondo parece que es una cierta incoherencia, porque si esa vida no fuese vida humana y después es un ser humano, ¿en qué momento se ha producido esa mutación, ese paso? Eso, la ciencia demuestra que ha habido una continuidad absoluta, como podemos ver aquí en las distintas etapas del desarrollo. Esto es algo que algunos han querido aprovechar de una forma falaz para introducir un término que es el de preembrión. El término preembrión es un eufemismo. En realidad, preembrión es un invento de algunas personas para justificar el aborto en sus primeras etapas, porque tan embrión es el nuevo ser humano antes de los 14 días que después. Pero de esa manera, lo único que ocurre en torno al día 14º es el comienzo de la formación del sistema nervioso, una etapa más. Y muy pronto aparecen ya, en torno a las semanas 4 o 5, el primer latido del corazón. A partir de ese momento es cuando ya la madre empieza a sospechar que ha tenido lugar el embarazo, que está esperando un bebé. Yo estoy seguro que cuando una mujer, sea en el sitio que sea del mundo, le muestran lo que se hace para eliminar a ese hijo que está gestando, no hay ninguna mujer que sea capaz de seguir adelante. Bueno, si les parece, podemos llamar a nuestro bebé Fernando, por ejemplo, es por ponerle un nombre y así ya lo identificamos. En la semana 8 vemos que Fernando ya tiene completo el esqueleto, se le puede hacer un electrocardiograma y también se le puede hacer un electroencefalograma. Más o menos tiene 3 centímetros de longitud. Mientras tanto, Fernando va ganando longitud y va ganando peso. Este sería el tamaño que tendría Fernando en torno a las semanas 9 y 10. Continuando con la vida de Fernando, vemos que en la semana 12 se están formando ya los dedos de las manos y de los pies, se están separando, tienen movimiento, y las uñas van creciendo y aparece el inicio del pelo. Vemos en la semana 13 que hemos acertado con el nombre de Fernando. Llega el momento tan esperado en el que
los padres saben ya de qué color tienen que comprar los patucos, azul o rosa. Hemos acertado, es Fernando, y lo sabemos porque la semana 13 ya están formados los genitales externos. Los ojos al principio estaban muy separados, ahora ya comienzan a juntarse hacia el centro de la cara. Y en la semana 14 y 15 podemos destacar, ayudados de esta imagen, podemos destacar cómo es muy fina la piel, por lo que van brillando los vasos sanguíneos que se reflejan en todo el cuerpo. Fernandito sigue creciendo, ya son 14-15 centímetros los que tiene en la semana 16-17, que es cuando la madre percibe los movimientos del bebé. Unas semanas después vemos que los ojos de Fernando ya se abren. El bebé ya tiene el reflejo corneal y, por otra parte, las huellas digitales ya están totalmente formadas. Fernando es único, irrepetible, y eso nos lo dicen también las huellas digitales. En torno a la semana 20-21 aparece el pelo en su cabeza y el bebé reacciona ante los ruidos, dando un salto y demás. Es el momento en que la madre de Fernando tiene que pensar qué tipo de música está escuchando, porque eso le va a afectar a Fernando. De hecho, si hubiese algún problema, Fernando ya podría sobrevivir con ayuda fuera del útero de su madre. A partir de la semana 22 vemos que todos los músculos y órganos del bebé ya están plenamente formados y lo único que falta es crecimiento para desarrollarse más. Y una cosa que es importante también es saber que ya el niño distingue entre estar despierto y estar dormido. Ha incorporado a su ciclo vital las fases de vigilia y sueño. De hecho, en la semana 24 y 25 ya se ha formado todo lo que necesita para sobrevivir y podría hacerlo fuera del ambiente materno. Durante el tercer trimestre vemos que los ojos están ya perfectamente formados, pero no solo los ojos, sino la mayoría de los órganos, es decir, el olfato, el gusto, todos los sentidos externos están plenamente formados. Mientras tanto, ha ido ganando en peso. Durante este trimestre ha pasado de 1 a 4 kilos. Pero si hubiese habido algún percance, podría sobrevivir fuera del útero materno. Y ahora les invito a todos ustedes a seguir las huellas que nos han dejado aquí el bebé para pasar a la siguiente sección, que es lo que dice la historia. En esta sección les invitamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia. Vemos que desde el siglo XVIII a.C., el Código de Hammurabi ya nos hablaba del respeto a la vida. Si un hombre libre golpeó la hija de un hombre libre y la ha hecho abortar, pagará 10 siclos de plata por lo perdido. Mucho después, en el siglo V a.C., de entonces tenemos el juramento hipocrático, que hasta hace muy poco los médicos, antes de graduarse, juraban los médicos antes de graduarse: a nadie que me pidiere mortífero veneno se lo daré, ni aconsejaré su uso. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Soy defensor de la vida a ultranza. Ya el hecho de ser médico le obliga a uno a defender la vida. Para eso está el juramento hipocrático. Tratamos, o debemos tratar todos, de aliviar el mal o curar la enfermedad y nunca, de ninguna manera, utilizar procedimientos que a sabiendas y decididamente, con intención, acorten la vida o la eliminen. Eso está en contra del ser médico. Es en el siglo XX cuando vemos
las primeras leyes que permiten el aborto. Así, en Rusia, en 1920, se aprueba la primera ley del aborto. Se admitía el aborto por razones sociales y también por razones demográficas. Dentro de esta escala vemos lo que sucede en el resto de Europa. Así vemos que en 1976 se aprueba la primera ley del aborto en Alemania, en 1975 Francia, en el 78 en Italia, 1985 en España. Pero no olvidemos que se trata siempre de una ley de despenalización del aborto. Destacaría brevemente la diferencia que hay entre la ley de 1985 de España y la ley vigente actualmente del año 2010. En 1985 se hablaba era una ley de despenalización del aborto. En cambio, la ley actual, el aborto ha pasado de ser un delito a ser un derecho. Con la ley actual no ya es que el aborto esté despenalizado en ciertos casos, sino que de alguna manera los médicos se ven obligados a abortar. A veces se ha hecho hincapié en que en esta ley se vulnera el derecho de los padres para educar a sus hijos, puesto que las menores pueden abortar sin el consentimiento paterno. Esto es cierto, pero no es eso lo más importante. Lo fundamental, pienso que es ese considerar el aborto como un derecho, sabiendo que las leyes tienen un cierto poder educativo, y entonces de alguna manera va confundiendo a la opinión pública y a los ciudadanos para pensar que se encuentran ante un derecho cuando en realidad no lo es, porque el primer derecho y el fundamental es el derecho a la vida. Se pretende que una mujer tenga derecho a matar al hijo que está gestando. Y eso lo logran por medio de engaños. Las pobres mujeres no tienen la culpa. En este mapa podemos observar la distribución de países que defienden y que protegen la vida, los países en los que se permite el aborto con algunas excepciones, y luego aquellos otros países en los que el aborto es libre. Como pueden ver ustedes, son muchos los países en los que el aborto es libre y por eso somos muchos los que tenemos que luchar en defensa de la vida. Ante la injusticia que supone el aborto, siempre hay una solución. Esa solución será, en muchos casos, la adopción. La adopción muchas veces será en casas de acogida, pasará por hacer una visita al ginecólogo y hay muchos testimonios de personas que en una situación de este tipo han acudido a una casa de acogida. Para eso está Red Madre, pero siempre está la solución de la adopción. Entramos ahora en este cartel en el que vemos el cambio de legislación unido al cambio de mentalidad sobre la ley del aborto en España. La ley anterior de 1985 se comenzó a gestar en el año 1983, pero vemos que en ningún caso en España ha habido ninguna mujer que haya ido a la cárcel por el delito de aborto. Y vemos que en el año 2010 fue aprobado en el Senado por una mayoría
muy ajustada, 132 votos a favor frente a 126, la nueva ley del aborto, según la cual el aborto pasaría de ser considerado un delito a ser considerado un derecho de la mujer, que es lo más relevante de esta nueva ley y, a mi modo de ver, es lo fundamental. A la mayoría de las mujeres no les informan de las consecuencias que van a tener lugar con el aborto. Vemos aquí una lista no exhaustiva de las consecuencias físicas del aborto. No solo son las consecuencias físicas, sino que hay muchas otras consecuencias psicológicas, que es lo que se denomina el síndrome posaborto. A continuación podemos ver algunas de estas manifestaciones de las consecuencias psicológicas del aborto, acompañado del testimonio de algunas personas que han sufrido ese trauma. Como les decía recientemente, hay muchas consecuencias psicológicas derivadas de un aborto. El aborto deja secuelas, es lo que se denomina síndrome posaborto. Aquí vemos cantidad de manifestaciones que no pasan con el transcurso del tiempo, porque quedan ahí y son personas que les va a afectar en muchos casos toda su vida. No solo lo padecen las mujeres, sino que lo padecen mujeres y hombres. Conozco el caso de alguna persona que a la primera de cambio me comentó cómo él y su mujer habían tenido en una década, cuando tenían entre 20 y 30 años, 7 abortos. Y me lo decía en la primera conversación que habíamos tenido. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba padeciendo de alguna manera, aún casi sin reconocerlo, el síndrome posaborto, una persona que ya tenía más de 60 años. Todos estamos de acuerdo en que el aborto es un mal, pero no estamos poniendo todos los medios para combatirlo. Así como los gobiernos están poniendo medios adecuados para combatir males como es el tabaquismo, la drogadicción, etc., no se está combatiendo el aborto y por eso estamos en el lugar en el que estamos. A veces nos encontramos con ideologías que indirectamente están favoreciendo el aborto. Eso ocurre con la llamada ideología de género. Según esta ideología, el hombre y la mujer son iguales. Esto es cierto desde el punto de vista moral, la misma dignidad, los mismos derechos, pero desde el punto de vista biológico, el hombre y la mujer somos diferentes. Si no se reconoce esta diferencia, que es lo que sucede con la ideología de género, se favorece el aborto y es lo que ocurre con estos planteamientos que van en contra del valor de la maternidad. El aborto es un negocio para muchas personas que se están enriqueciendo a costa de la mujer que va a abortar. En España ha aumentado en un 17% el número de establecimientos abortistas. En muchas ocasiones, los negocios del aborto están relacionados con un tipo de clínicas que tienen muy distinto nombre, que son las clínicas conocidas como clínicas de reproducción asistida. En el fondo es un eufemismo, porque estas clínicas de reproducción asistida, la mayor parte de las veces, son unos centros de fecundación artificial. Y es curioso porque tienen en el mismo lugar
son sitios donde se aborta y al mismo tiempo son sitios donde se realizan estas reproducciones asistidas. De ahí que está muy ligado a todo el negocio de la experimentación con células madre embrionarias, que recordemos que hasta ahora no ha dado resultados médicos positivos, que solo se conocen 2 protocolos clínicos de células madres embrionarias que se estén realizando en la actualidad y que son muchos los éxitos ya conseguidos con células madre adultas. Bien es cierto que para las clínicas de fecundación artificial resulta muy útil el realizar abortos, porque es disponer de muchos llamados abortos, muchos embriones sobrantes y disponer de material abundante para realizar sus investigaciones de forma muy económica. Además de muchas personas, muchas mujeres que han pasado por el trauma del aborto, tenemos el testimonio de doctores que se han involucrado en esta lucha por la vida. Uno de ellos es el doctor Oscar Bisset, que en 1997 sacó adelante la Fundación Lawton de Derechos Humanos, denunciando los abortos cometidos por el régimen castrista. Lleva a la cárcel 25 años. De todos es conocido la historia de Bernard Nathanson. Pasó de ser uno de los principales médicos abortistas en Estados Unidos, él mismo ejecutó, lo cuenta, a su propio hijo, y al ver con los medios técnicos la cruda realidad del aborto, se convirtió en un ferviente defensor de la vida. El doctor Stoyan Adasevich confesó que había practicado más de 48.000 abortos. Tras comprender la cruda realidad de todo lo que había hecho, informó al hospital de que no seguiría haciendo abortos. Y terminaría esta sección con el doctor Jérôme Lejeune, descubridor de la causa del síndrome de Down, que está en un defecto genético que es en la trisomía 21. El doctor Jérôme Lejeune dedicó su vida a los pacientes y fue médico de la Academia Pontificia de la Vida, y siempre para nosotros resultará una incógnita cómo la Academia sueca no le concedió el Premio Nobel de Medicina. La bioética es una ciencia relativamente nueva, de 1970, pero ya son muchas las páginas que se han escrito sobre ella, y lo más importante de la bioética es que aborda cuestiones fundamentales que nos afectan a todos, como es aborto, eutanasia, y para nosotros lo fundamental es saber que tenemos que respetar la vida desde el momento de su inicio hasta su muerte natural. Me llamó mucho la atención una fotografía que se recoge aquí y que está tomada de una intervención quirúrgica que se hizo en una intervención intrauterina. ¿Cuál no sería la sorpresa de estos cirujanos cuando iban a terminar su intervención y apareció en ese momento la mano del feto que les saludaba? Testimonio más elocuente que este me parece que es difícil de encontrar. A continuación podemos visitar esta estancia en la que podemos visionar un vídeo que muestra la crueldad del aborto. Las imágenes de esta sala pueden herir la sensibilidad de algunas personas, pero sencillamente quería indicar
que a partir de ahora todas las estadísticas que se dan del aborto en España están falsificadas, fundamentalmente porque ignoran la totalidad de abortos farmacológicos. En esta sala se podrían ver las distintas técnicas de aborto quirúrgico, pero apenas nos hacemos cargo de la realidad del aborto farmacológico. La píldora del día siguiente se distribuye en farmacias sin receta médica, son muchas las personas que acuden a ella y todo eso está provocando abortos reales, de pequeñas dimensiones, pero son abortos. Somos conscientes de que no estamos solos en esta lucha por la vida. Si de vida es solo una asociación más de las muchas que combatimos por la vida. Nosotros tenemos nuestra particular filosofía. Lo nuestro va a ser informar, facilitar que las personas que se acerquen aquí sean mucho más libres a la hora de tomar decisiones. La lucha por la vida es cuestión de todos y cada uno desde nuestro lugar es mucho lo que podemos hacer. Todos vamos al mismo fin, a lograr que sea respetada la vida, que se la está machacando continuamente por mil formas, hasta el punto de que aquí en nuestra España querida se pretende que sea un derecho matar a un bebé en el seno de su madre. ¿Os acordáis de Fernando? Aquí lo tenemos, en su nicho ecológico. Fernando en el vientre materno.